Adoraron a la bestia. ¿Qué bestia? ¿Quiénes adoraron a la bestia? Sabemos que en el Apocalipsis nos habla de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Y hoy vamos a ver quiénes adoraron a la bestia y la naturaleza de esa bestia. Y vamos a hablar de temas actuales, vamos a hablar del concepto gran hermano, muy importante en nuestro tiempo, y vamos a saber de dónde viene ese concepto tan mediático de hoy en día que es el gran hermano. No solamente es un programa de televisión, sino que también designa a una sociedad videovigilada. Adoraron a la bestia. Primero vamos a abrir en Apocalipsis 13, 4 al 5. En Apocalipsis 13, 4 y 5, no, 4 al 15, perdón, 4, vamos a poner hasta el 15, 3, 4 al 15, dice así, ojo, dice, leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, para ministrarle esta palabra de poder y para seguir profetizando, que es lo que sabemos hacer y lo que hacemos en este ministerio en virtud de los méritos de nuestro Mashiach. Dice así, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es este dragón? Pues este dragón son las sociedades secretas, la serpiente antigua, que son los misterios babilónicos luciferinos, pasado a través de las sociedades secretas, dándole autoridad a través de las sociedades secretas que tomaron a la Ilustración francesa para infiltrarlo todo, y adoraron a la bestia. Entonces el dragón, las sociedades secretas, la masonería mundial, el luciferismo, la judeomasonería, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ese es el dragón. Había dado autoridad a la bestia. ¿Qué bestia? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando su herida mortal es sanada, y es sanada precisamente por ese dragón que le da autoridad. Porque pocos años después de la herida que le hace Berthier en el 1798, el general Berthier de las tropas francmasonas francesas, pues seguidamente en el 1929, siglos después, pues le hacen el concordato al Papa, ¿no? Firman el concordato, que es que le dan un estado a la Iglesia Católica, que es el Estado Vaticano. Entonces aquí es donde se pregunta la gente, ¿no? Si ha sobrevivido a esto, si la bestia ha sobrevivido a esta ascensión del poder luciferino, del poder francmasón, del poder de la Francia ilustrada, pues ¿a qué no va a sobrevivir? Y entonces es cuando dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella ya? Porque ya no solamente es un poder inquisidor, ya es un poder respaldado por lo secular, por los medios seculares, por la política secular, vamos, en el sentido de mundanal, en el sentido de gubernamental, de los gobiernos ya adoran a la bestia. Esta es la adoración de los gobiernos ya a la bestia, de esos gobiernos luciferinos, francmasones, ilustrados, adorando a la bestia. Por eso se preguntan, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a esa bestia, a ese cuerno pequeño, también profetizado en Daniel, que es pues la voz, el cuerno pequeño que tenía aspecto rostro de hombre, porque representa el poder papal, ¿no? Ese cuerno pequeño profetizado también por Daniel. Entonces
Dice que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses a ese poder. A ese poder se le da una carta abierta, por así decirlo, durante 1260 años, que van desde tiempos de Constantino a 1798. Desde más o menos pues esa franja de tiempo, ¿no? Desde el siglo IV al siglo XVIII para entrar al XIX. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim. Y esas blasfemias empezaron por ser que el catequismo tenía más autoridad que la misma Biblia y que lo que el Papa decía, lo que el pontífice decía, tenía más autoridad que el mismo Dios. Para blasfemar de su nombre, de su Mishkan, de su tabernáculo, mal dicho, o neurolingüísticamente bien dicho, porque expresa lo que quieren que sea, tabernáculo, y de los que moran en el cielo, entronando a quienes quieren entronar o entronizar, elevando a los altares a los que quieren y idolatrando a todo santo, ¿no? A todo Dios, que se dice. Y se le permitió hacer guerra contra los Kadosh, contra los Kadoshim, contra los apartados, contra los santos, y vencerlos durante esos 1260 años. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que esta bestia, respaldada por ese dragón que le da autoridad, esa francmasonería mundial, se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe, la emuná de los apartados. Este es el decreto contra esa Babilonia resucitada, contra ese Estado Vaticano revigorizado por la francmasonería del mundo, por esa ilustración ya. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Aquí está la segunda bestia, la política, la militar. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, diciendo que fundaba sus valores en los valores bíblicos cuando ha sido la mayor genocida de la historia. Pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es la política de Estados Unidos llevando a la adoración todavía al día de hoy al Vaticano, al Estado Vaticano. También hace grandes señales. Pues ya decimos, bestia política, bestia militar, Estados Unidos político. También hace grandes señales, dice. ¿Por qué? Porque de ahí viene el protestantismo. Ahí es donde cuajó verdaderamente el protestantismo. De tal manera que hace descender, ¿qué cosa? Fuego pentecostal, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es fuego delante de los hombres. Manifestaciones que son demoníacas, que se quieren hacer pasar de parte de Elohim, pero que son fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Grandes señales de esta segunda bestia pentecostal. Y engaña. ¿Y engaña qué cosa? ¿Que engaña? ¿Cómo que engaña? Sí, engaña porque su principal aliado es Israel y porque ella misma dice que se fundamenta en los valores bíblicos, cuando se fundamenta en los valores luciferinos de la Ilustración francesa. Ahí tienen la Estatua de la Libertad, que es un regalo de los ilustrados franceses para los norteamericanos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, protestantismo, pentecostalismo, bueno, y todas las ramas, mormonismo, testigos de Jehová, todo está ahí, ¿no?
Es una cosmópolis auténtica, todas las ciudades de Estados Unidos. Dice que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Imagen a la bestia. Esta imagen de la bestia es el dólar, el petrodólar. Y se le permitió infundir aliento, como si se tratara de un dios, de un Estado Dios, también infunde aliento. Este Estados Unidos político militar de Norteamérica, marcados por la bestia y promocionando esa imagen, ese dólar, ese materialismo, ese capitalismo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, el dólar, hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y todo aquel que no adora los valores de la Ilustración o la ausencia de valores, el luciferismo por debajo cuerda, el que no se rinda al materialismo, al capitalismo, al petrodólar, pues lo hace matar porque no adora a la bestia. Y por eso tenemos tantos problemas del capitalismo contra Oriente Medio, por ejemplo, que ellos no tienen Ilustración. Apocalipsis 24. En Apocalipsis 24 tenemos estas nuevas escrituras que dicen: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, dice aquí, pero la versión es de los asesinados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado, otros sí adoraron a la bestia. El mundo entero se fue en pos de la bestia, pero aquí hubo unos que no la adoraron. Y vi las almas de los asesinados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni al capitalismo, ni al materialismo, y que no recibieron la marca en sus frentes, esa marca, ese carisma, ese capitalismo, valga la redundancia, en sus frentes ni en sus manos. Esa marca de la bestia, todo lo que conlleva, ¿no? Ese carisma, esa forma de ser carismática, esa forma de ser mediática. En sus frentes ni en sus manos, frentes y en sus manos, voluntad y raciocinio. Y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años, que es la eternidad. Pero eso va por otro lado, que ya lo hemos tratado muchas veces. Los 1000 años buscan información, y también cuando tratamos, por ejemplo, Apocalipsis 20, los estudios que tenemos, la lista de reproducción, Apocalipsis desatado y comentario al libro de desvelación. Pero ahora vamos a Apocalipsis 14, 9 al 11. 14, 9 al 11, en el que seguimos este recorrido por este magnífico libro antisistema, el mayor libro antisistema que se ha escrito nunca. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, le cede su voluntad y su intelecto, él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que es contrario a ese vino de aturdimiento que da a beber precisamente la bestia católico-romana. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles apartados y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora ustedes me pueden decir: bueno, pero los que adoran la bestia o no la adoran es subjetivo. ¿Quién la adora? ¿Quién no la adora?
quiénes se están dejando marcar, quiénes están viviendo como la bestia quiere y adorando a la bestia, en definitiva. Bueno, pues les voy a responder en esta ocasión con el concepto Gran Hermano, porque ese concepto Gran Hermano nos hace ver las pautas que ha dado la bestia para que la adoren y cómo lo ha organizado todo para que, sin saberlo, que es en la mano, se le cede la voluntad, o sabiéndolo directamente porque ya se desvían hacia el ateísmo, etcétera, y hacia el luciferismo, pero algunos por voluntad, porque le ceden la voluntad, y otros por ignorancia, pero están adorando a la bestia. ¿Cómo se organiza la bestia para que la adoren? Pues tenemos la doctrina de la caza primero. Van a la caza de las almas. Son cazadores, así como Nimrod. De ahí toman, de esa fuente tibia, ¿verdad? Esa fuente de sincretismo religioso, babilónico, de la pura Babel. Bueno, de pura no tiene nada. Van a la caza con la doctrina de las dos casas de Israel. Y esto lo hace el judaísmo, que es ese dragón que le da autoridad a la bestia. Judaísmo, masonería, judaísmo, ateísmo en el pack. Dos casas de Israel cazan con eso. Y este es el proselitismo que hacen, que te dicen que tienes acceso a ese Israel presuntamente glorioso, pero que en esa tierra de Israel ya está sodomizado, ya está idolatrando al por mayor y está pues desde siempre, desde su nacimiento, pues precisamente abrogando y subvencionando y acatando las órdenes de la bestia, porque le han cedido toda la tierra, si se fijan. ¿A quién? Al catolicismo romano, a la bestia, porque es el dragón que le da autoridad a la bestia. Entonces esto es el judaísmo, que el judaísmo es hermano mayor, gran hermano del mesianismo y cristianismo. Ese gran hermano mayor que ellos han decidido hace siglos, ya esto lo estuvimos viendo antes en otros temas, que ellos hicieron ver o quisieron ponerlo así, de pasarse precisamente a la adoración de la bestia, haciendo ver que había que reconvertir a Jacob, reconvertirle a Esaú, es decir, para que de alguna manera la memoria de Jacob o la mística de Jacob encontrara acomodo y encontrara paz, una paz por supuesto fingida, que no es como la del Mashiach, al lado de Esaú, rindiéndose a lo animal, porque saben ustedes que Esaú era de accesos totalmente libidinosos, de accesos materialistas, era un animal, no pensaba más que en mujeres, en comer, y era muy básico, era un hombre básico, era un guerrero, era un cazador, pero era un hombre básico, era un hombre animal, de carácter animal, lo contrario que Jacob, que era habitante en tiendas, que quiere decir que reflexionaba, que meditaba constantemente en la Torá de Elión, del Altísimo. Entonces, el judaísmo es hermano mayor, y a eso le quieren llevar a usted, a muchos de los que me estén escuchando, con mucho respeto a nuestros seguidores, le quieren llevar a ser sus hermanos mayores, que el judaísmo sea hermano mayor y así les llamen el hermano, nuestros hermanos judíos, todos aquellos que le dicen eso, huya de ahí porque le están llevando a la adoración de la bestia. Entonces les dicen que el judaísmo es el hermano mayor del mesianismo y cristianismo. ¿Y dónde está el drama? Pues que si aceptas que el judaísmo, la francmasonería, el luciferismo, a las claras, el satanismo,
que es eso, el judaísmo. Si aceptas que es tu hermano mayor, entonces te van a llevar a la adoración de la bestia, que es el catolicismo. Ahora, ¿qué hace el catolicismo? El catolicismo despersonaliza, acusa al ego, acusa al yo, despoja de todo lo de yo soy, no puedes ser nada, tienes que estar supeditado, tienes que estar y vivir subjetivado totalmente, no puedes decir nada objetivo, no puedes cargarte de seguridad, de emuná, de firmeza, de confianza, tienes que ser tibio, laodicense en toda tu manera de ser, de pensar y de actuar. Despersonalización, te hacen también la supresión de la Torá, a esto te llevan. ¿Pero qué me quieren decir? ¿Que desde el judaísmo te llevan a la supresión de la Torá? Claro, si no han hecho otra cosa, si no le creen a Moshe, ¿cómo iban a creer al Mashiach? Si es supresión de la Torá, por eso inventaron el Talmud y por eso también inventaron el ateísmo, el comunismo. Entonces con esto quitan el fundamento que es que quitan al Mashiach, te llevan al catolicismo. Y dentro de ese catolicismo ya es un catolicismo que ya ni siquiera tiene al Mashiach, niega al Mashiach como Elohim, niega al Mashiach como piedra del fundamento de la creación, y te van vendiendo poco a poco a un Mashiach que ya no es divino, que ya es un profeta, que ya adquirió su mesianidad cuando se bautizó y antes no sabía nada, no se enteraba de la película. Y el catolicismo, entonces, a su vez, también es hermano mayor del judaísmo, porque es Esaú, a lo que ellos, los judíos, querían llegar, a lo animal, a la supresión, a la despersonalización, a la supresión de la Torá y a quitar el fundamento que es el Mashiach, el fundamento del mundo. Entonces, el catolicismo es el hermano mayor del judaísmo porque el judaísmo ha querido hacer el Da'at Edom, que es el conocimiento de Edom. Edom es Esaú y de Esaú viene Roma. El Da'at Edom es un conocimiento hacia Roma, un trasvase ideológico hacia Roma. Quieren volver a Esab, volver a lo animal, y para eso han programado toda esa intelectualidad de judíos a lo largo de la historia, especialmente a lo largo de estas 2 últimas centurias, que han querido llevar a la animalidad, a que el hombre viva como un animal, se gobierne como un animal, en el peor sentido, en el sentido de negar su razón, de negar su identidad humana y de negar, por supuesto, la familia, los valores de la familia, y a despersonalizarlo, cada vez más despersonalizado, hasta tal punto de que ya ha perdido su sexo, ya es un ser asexuado, ya han hecho del ser humano un ser asexuado, que no tiene sexo, híbrido también, de lo cual vamos a estar hablando en otros temas más adelante. Entonces, el judaísmo, hermano mayor del mesianismo, y cristianismo. Catolicismo, hermano mayor del judaísmo, con el Da'at Edom, que es volver a Esaú, a lo animal. Y esto, ¿dónde te lleva? ¿Dónde te está llevando? Desde el judaísmo, que es la francmasonería, ese dragón que le da autoridad a la bestia, catolicismo. Pero, ¿dónde te lleva la bestia? Pues la bestia, por supuesto, te lleva hacia la nueva era, y la nueva era te hace ver a los vigilantes como los grandes hermanos, como los maestros ascendidos, que decía Blavatsky, ¿no? Madame Blavatsky. Claro, a eso te van a llevar, a los ángeles caídos, a los vigilantes, a ese conocimiento. El catolicismo te lleva a la nueva era. ¿Por qué? Porque no tiene nada, ya está vacío de contenido. Todo su evangelismo ya es neutro, todo en él ya es neutralizado totalmente, no tiene contenido. Entonces te llevan a los vigilantes, la nueva era, el gran hermano del catolicismo. El gran hermano del catolicismo son los vigilantes. Esos son los hermanos mayores, maestros ascendidos de la bestia, del catolicismo. Los auténticos ángeles caídos. Por eso, hoy,
en la fase final de esta organización de la bestia, de cómo se ha organizado la adoración de la bestia, tenemos que ya el judaísmo nos ha llevado al catolicismo, que ellos pueden pensar, no, es que hay que pensar como hebreos, pero en verdad piensan como testigos de Jehová o como mismos estos mormones, porque niegan ya la divinidad de Yahshua, niegan ya que Yahshua es Elohim. Entonces los han llevado al catolicismo, han vuelto a lo animal, poco a poco van volviendo a lo animal, se despersonalizan, supresionan la Torá, ya la van anulando cada vez más, hasta que ya queda en nada los valores de la Torá, y ahora son valores humanistas, y pasa a los vigilantes, gran hermano del catolicismo, maestros ascendidos, y hoy por eso estos caídos han llevado al mundo, en la fase final de esta etapa, a una sociedad vigilada, a una sociedad gran hermano, a una sociedad videovigilada, a una sociedad mediatizada, a una sociedad en la que te echan una foto pública o te ponen una camarita y ya la gente es feliz a manera de retrasados auténticos, con una foto en el Instagram o con el pose en una cámara, de pura estética, nada de contenido, por supuesto, ya está todo despersonalizado, descentralizado. Sociedad vigilada, nos han llevado los caídos a un control total de los caídos sobre todos los aspectos de la vida humana, porque la humanidad está siendo marcada por la bestia. Y, por supuesto, esta sociedad vigilada, esta sociedad videovigilada y ya a las claras, incluso las plataformas de televisiones de pago y todo esto hablan de espionaje, esto es ya claro, pues toda la humanidad entonces marcada por la bestia, porque es un control total de los caídos para aquellos que ha marcado la bestia, y han arrodillado al mundo por la élite. El mundo ha sido arrodillado por esta élite, que primero fueron afrancesados luciferinos, que venían de la judeo-masonería, del judaísmo, luego al catolicismo, luego llevaron a la nueva era adoración de los demonios ya directamente, de los caídos, y ya tenemos sociedad vigilada, control total de los ángeles caídos, toda la humanidad marcada por la bestia y la humanidad siendo arrodillada por la élite. Y para punto final, para saber dónde estamos parados, tenemos a Apocalipsis, volvemos al capítulo 14, ahora versos del 1 al 5. Y dice así: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, con sádic de justicia, y con él 144.000 que tenían el nombre de él escrito, o el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Estos son, todos estos reunidos, todos los que llegan a Elohim, estos son los que no han adorado a la bestia. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, con estas mujeres que ha utilizado el dragón para darle autoridad a la bestia. Dícese, judaísmo, catolicismo, nueva era. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, en un sentido de pureza espiritual. Estos son los que siguen al Cordero, como degollado, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque todo este sistema de adoración a la bestia es un sistema de mentiras y engaños, disfrazados muchos de ellos, de estos engaños, de ciencia. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son
sin mancha delante del trono de Elohim. Y esos son los que no adoramos a la bestia. Y hasta aquí. Hoy hemos aprendido cómo están adorando y quiénes están adorando a la bestia y los que estamos siendo llamados en esta etapa final de la humanidad a ser redimidos de entre la tierra. Y entonces, pues quédense en Shalom. En este Shabbat, si Elohim lo permite, pues estaremos con otro de los libros de los llamados profetas menores, estudiándolos. No sé qué libro exactamente, pero ya lo iremos decidiendo. Ya lo vamos a decidir ya. Y, por supuesto, también Josué, que llevamos estudiando. Si no me equivoco, nos tocan el capítulo 7 y 8 del libro de Josué y Josué. Hasta entonces, reciban un fuerte abrazo todos y todas. Y besitos para todos y todas. Shalom.